Muy buenos días. Hoy presentamos a ustedes algunos tips y técnicas para hablar en público. Bien, comenzamos con la oratoria. La oratoria es la exposición y transmisión de una idea o pensamiento de manera elocuente, por lo cual se sustenta principalmente en la credibilidad. Y esta la conforman dos aspectos muy importantes, que son el conocimiento de la información y la confianza. Cuando nos referimos a conocimiento, estamos señalando a las fuentes de consulta y a quien lo dice. Ya vemos que algunos títulos sustentan o dan un valor a la información conferida. Y la confianza es aquella capacidad por la cual el expositor genera lazos de atención con su público. Bien, dentro de los recursos del aula encontramos 5 aspectos muy importantes, los cuales son la claridad, la intensidad, el énfasis, la coherencia y la naturalidad. La claridad la referimos a dos aspectos, de manera fonológica, es decir, la capacidad por la cual comunicamos de manera clara nuestras ideas para que el auditorio las escuche, y la claridad del contenido, que es una secuencialidad y una estructuración dentro del discurso que nosotros vamos a presentar. La intensidad es la capacidad por la cual nosotros vamos a hacer llegar nuestra información a todos los asistentes del auditorio. Es decir, debemos promover una entonación correcta. El énfasis es aquel momento por el cual vamos a centrar nuestra atención o la atención del público en determinada idea. La coherencia es la secuencia de ideas y de manera organizada de nuestro discurso, ¿de acuerdo? No podemos cambiar de tema de un momento a otro, siempre va a haber una secuencialidad. Por último, la naturalidad. La naturalidad es muy importante para no perder esa línea de nuestro diálogo. Bien, no hay que buscar unas palabras muy complicadas para alcanzar esto. Proseguimos con la flexibilidad del discurso. ¿Qué queremos decir? Es el ajuste del contenido al público, ¿de acuerdo? No es lo mismo comunicarse con un grupo profesional que a un grupo de estudiantes de bachillerato o niños de primaria, entre otros. Es por ello que entre los factores que son de total importancia encontramos la velocidad del habla, las pausas, el ritmo de desarrollo del contenido y asimismo el tono. Bien, la velocidad tenemos en cuenta que es cuando se habla, que controlar con la capacidad para que todo el mundo tome apuntes, tome notas, las pausas que son para demarcar las ideas, ¿sí? El ritmo del desarrollo del tema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cada tema se debe desarrollar de una forma puntual, siendo objetivos. Por último, el tono, del cual vamos a hacer uso para señalar y subrayar esas ideas que son importantes para el tema. En los recursos corporales vamos a hablar ya de lo que sería nuestra presentación. Vamos a tener en cuenta aspectos tales como la postura, el manejo del espacio, la naturalidad y los lazos con el público. En la postura vamos a mantener una postura siempre tranquila y que no demuestre nuestra preocupación o sentimientos no requeridos para la presentación del tema. El manejo del espacio es reconocer el escenario por el cual me puedo desplazar para hacer una mejor presentación de mi tema. La naturalidad, no tener poses extrañas o que comprometan nuestra seguridad. Por último, la mirada al público. Si bien es algo amenazante ese sentir las miradas de un auditorio, debemos tener en cuenta que es muy importante hacer lazos para una mejor transmisión de la información. Para el momento del discurso tenemos que tener en cuenta 4 momentos, los cuales son la apertura, el desarrollo, el cierre y las preguntas. Bien, para el discurso tenemos que tener en cuenta la fijación de objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo de estar ahí? Bien, ya una vez en la apertura es hacer hincapié e introducir al público a nuestro tema. Podemos empezar con una frase o con un tema o rompehielos. Para el desarrollo, ¿qué vamos a trabajar? Se va a hacer la argumentación del tema. Vamos a trabajar el argumento mediante ejemplos, comparativas, estadísticas, testimonios o algo más profesional que es la teoría o estudios. Para el cierre,
se presentan las conclusiones, reflexiones y se hace el empleo de lo que vendría a ser un eslogan, una cita o una reflexión. Al momento de las preguntas, que se sugiere que sea al final para no interrumpir esa línea de desarrollo del tema, es muy importante que se dé solución a la mayor cantidad de preguntas posibles, con el fin de dejar el tema totalmente presentado. Bien, se desarrollan las preguntas que sean de manera global, evitando recurrir al sí o al no totalitario. En caso de que suframos de algunas provocaciones, es decir, que algún público no se muestre acorde a nuestra presentación y que pretenda, si se puede de una forma, decir atacarnos, se presentan alternativas tales como lo son esquivar las preguntas o desviar la atención o una réplica sutil pero no tóxica. Es decir, siempre estar dentro del respeto y la cordialidad. Ahora trabajaremos sobre los recursos audiovisuales, que serán un medio para soportar y transmitir de mejor manera la información que estamos tratando. Algunos de estos ejemplos los podemos ver ahora en pantalla, pero téngase en cuenta que el manejo de estos debe ser lo más resumido posible. Solo es un soporte para transmitir ideas principales, no son toda la información que tenemos. Es por ello que son solo esa herramienta para llamar la atención. ¿De acuerdo? Se recomienda que sea muy didáctico y sea llamativo a su vez. Finalmente presentamos algunos tips para el momento en que ya estés en el desarrollo de tu presentación. El primero es la documentación. Es muy importante que entre más información tengas y que sustente lo que vas a presentar, te sentirás más seguro de lo que vas a decir. La hidratación es importante. En las largas conferencias que te pueden estar o presentar, siempre es importante portar el líquido. Esto también nos ofrecerá algunos tiempos para la reflexión y retoma de ejemplos o de temas en los cuales podamos haber olvidado. El manejo de tiempos. Cuando se delimita una presentación por tiempos, es importante reconocer el respeto hacia los demás expositores. No sucumbir ante aquellas amenazas que se puedan presentar o ante el pánico. Recordemos que el pánico no se puede eliminar, pero sí se puede controlar. Por último, y lo más importante, ser objetivo. Nunca te desvíes del tema, siempre mantente acorde a lo que vas a presentar. Por último, y es desearte la mejor de las suertes en tu presentación. Gracias a todos.